Hola, ¿se me escucha? Ahora sí te escuchamos. Bueno, voy a salir de la computadora y entro por el celular. Perdonen, pero problemas técnicos. Bueno, Fernando, vos que hablabas, si querés me permitís, hablo rapidito sobre la ley de alquileres. Sí, por favor, habla. Así tomás un poco de agua y Sí, descansás sí, porque, bueno, y te voy a agradecer. la ley, sí, el Código Civil, como bien saben, se reformó en el año 2015, pero el 30 de junio salió publicado la ley 27.551, que entró en vigencia el 1 de julio del 2020. Esta es una ley que regula, se la llama ley, la ley de alquileres, que vino a reformar el Código Civil con varias novedades al respecto. Por eso si ustedes tienen el Código Civil viejo y están estudiando el Código Civil viejo, tienen que saber que a partir del 1 de julio hubo cambios con respecto a la ley de alquileres, de locación de bienes inmuebles. ¿Cuáles son uno de los primeros o modificaciones trascendentales en la ley de alquileres? El tiempo. Antes, con el código del 2015, se estableció un tiempo mínimo de 2 años. Ahora, al modificarse la ley de alquileres, tenemos 3 años para las locaciones de bienes con destino y uso de vivienda, ¿sí? 3 años, de los cuales los valores, para todos ustedes que hay muchos que son inquilinos, hoy tienen que volver a alquilar, el valor se estipula por año, antes se hacía cada 6 meses, ahora el valor se establece un valor fijo, un canon locativo por un año, y al segundo año ya las otras, a cada año se va a ir modificando el valor a través de dos índices, que se va a saber cuando se le esté por vencer el contrato. Establece también otra reforma interesante, es el tema de la rescisión. Se puede hacer una rescisión anticipada de los contratos de locaciones de inmuebles con destino de vivienda. Después de los 6 meses lo pueden solicitar a la rescisión, se paga una multa de 1 mes y medio si lo hacen antes del año, y después del año una multa de un año, de 1 mes y medio. Pero la reforma de esta ley de alquileres establece que si el inquilino, el locatario, informa al locador dentro de los 60 días que va a rescindir, de los 3 meses que va a rescindir el contrato, no va a ser pasible de multa alguna, ¿sí? Esa es una de las reformas trascendentales también de la ley. No sé, Fernando, si el precio, la rescisión, bueno, el Sí, objeto cae sí, sobre cosas, para no entrar tanto en detalle. No sé qué no, te no, no, parece, sí, no, porque no tenemos tiempo. porque Porque no la tenemos locación, tiempo. no, y aparte las locaciones ellos lo pueden estudiar. Yo quisiera Sí, sí, abordar, pero que tengan en cuenta que si tienen un código civil viejo sí, tienen ahora que en su ir, poder, tienen que por buscar esta supuesto, ley. Por favor, chicos, entró el 1 de julio, si no van a dar un examen con un texto que ya ha quedado fuera de vigencia. obsoleto. Más que Sí, nada, dale, exactamente. repetirle el número de ley, repetirle el La número de ley, ley. Después chicos, voy a escribir. 27.551, ya la escribí porque ahora estoy con el celular, Ah, perfecto, entró en vigencia el 1 de julio del 2020, ¿sí? No estudien perfecto. algo que ya quedó obsoleto. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a ir directamente al leasing. Quiero ver el leasing, después ver la franquicia y el fideicomiso, que son generalmente los que causan más problemas a veces para su comprensión, porque los otros se pueden, por decirlo así, bueno, pero un segundito. Eh, ¿Podés seguir un segundito, Paula? Ahí está. No, sigo yo. Vamos a planchar la llamada y listo. Mm.
Mientras el Bueno, doctor vamos a... escuche, también No, tienen no, todo el vamos, material en el aula virtual. Tienen contratos bancarios en el aula virtual, tienen todo el PowerPoint de contratos, así que estudien ahí. Si no llegamos a dar, esto ingresa igual en el examen parcial. bueno, escúchame, vamos al contrato de leasing y después vamos a ir al del fideicomiso y vamos a ver si damos algo de franquicia. Esperen que me ubique nuevamente en el código, que las tecnologías muy linda todo, pero se va, viene, hace lo que quiere con nosotros. Ay, ¿cómo era la vida antes de tener computadores y celulares? ¿Eh? Yo viví esa vida, así que no me miren como si fuera... Ustedes nacieron nativos digitales, yo ya le dije, yo soy un exiliado. No es que sea un extranjero digital, soy directamente un exiliado. No soy ni siquiera un híbrido, como son ahora los autos, ¿está? Mm. Bueno, vamos al leasing. Tiene una explicación económica el leasing. Ustedes saben, señores futuros profesionales, qué significa liquidez. La palabra liquidez en el mundo económico de los negocios, ¿qué significa liquidez? A ver, juguemos a las clases interactivas que nunca hacemos. Escucho oferta. Ramiro, ¿qué te sugiere liquidez? Aparte del líquido, de que aludimos a los distintos fluidos, ¿está? Liquidez en el mundo económico. Que, a ver, no solamente Ramiro, todo, yo porque lo tengo en pantalla. No, no, está bien que puede ser evaluada moneda, no, no. ¿Qué significa liquidez? Busquen aunque sea en su celular, rápido, a ver si me contestan, algunos vivos. ¿Ah? Rápida movilidad. ¿Sí? Liquidez, ya liquidez es contar con medio económico de pago. ¿Ah? Es decir, contar con dinero. ¿Ah? ¿Qué ocurre? Las empresas, cuando tienen que obviamente vender sus productos y servicios, necesitan de medio económico, necesitan de liquidez para adquirir los insumos. Pero muchas veces las obligaciones, ¿verdad?, que tienen consigo les impide contar con liquidez, con medio económico de pago para poder afrontar, por ejemplo, la compra de elementos tecnológicos que son de elevado valor. ¿Ah? Comprometen su liquidez, no tienen, comprometen sus reservas, sus ahorros, su capital, etcétera, etcétera. Ustedes saben, vamos por ejemplo al mundo del plástico. Hoy las bolsas de plástico las utilizamos o no diariamente. Sí, es impresionante cómo las utilizamos. ¿Hay empresas que fabrican? Sí, acá en Misiones hay varias empresas. Bueno, ¿ustedes no creen que esas máquinas, la maquinaria que utilizan, los procesos tecnológicos, vamos a hablar así, que utilizan, no reciben continuas innovaciones? ¿Ah? Por supuesto que sí. ¿Ah? Bueno, pero para contar con esos nuevos procesos tecnológicos necesitamos que liquidez, plata. ¿La tenemos? Y no, porque tenemos que pagar ahora a fin de año los sueldos, los aguinaldos, pagar los insumos a los proveedores, los impuestos que nos están matando acá en Misiones, a ver si escucha a alguien. Bueno, entonces, ¿viste? ¿Qué pasa? Yo necesito, sale una nueva, un nuevo producto y yo necesito renovar computadoras nomás. Vieron que a veces vamos a algún lugar y nos dicen, la facultad tiene unas computadoras viejas, monitores viejos, etcétera, etcétera. Bueno, hace falta cambiar, pero la facultad por ahí no tiene la plata necesaria
la universidad, vamos a hablar en este caso de la persona jurídica, ¿tá? No tiene el dinero necesario para adquirir esos bienes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aparece esta opción que alguien equivocadamente ha dicho allá en su comienzo de que se trata de una mezcla de locación y compra y venta. ¿Por qué? Porque empezamos pagando una cifra en forma periódica por el uso y goce que se nos brinda de ese monitor, por ejemplo, y transcurrido un cierto tiempo pagando un pequeño, no, perdón, un precio residual, lo adquirimos. Entonces dijeron, esta es una mezcla de locación con compra y venta. No, es un contrato financiero, porque me da los medios, me permite la liquidez, no me compromete, me financia, otra palabra que se utiliza en el mundo económico, la financiación, que es decir, me da la posibilidad de contar con medios de pago en el tiempo para afrontar ¿eh? El famoso pago en cuota, para afrontar la compra. Acá viene un elemento económico que yo quiero que si alguno de ustedes sabe me lo diga. La palabra amortización, ¿qué significa? Escriban, 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 no me vengan a decir. Nadie me escribe amortización, ustedes lo dieron hace 4, 5 meses, 6 meses, el concepto de amortización. A ver, escucho ofertas. Escucho ofertas. Nadie. ¿Qué es la amortización? Ramiro, ¿sabe qué es la amortización? Acá me dicen la pérdida. Ahí estamos, pero la pérdida de qué? La pérdida del valor. ¿Qué valor? ¿Qué valor? El valor de disminución de un bien. Pero ustedes son profesionales de ciencia económica, una de las carreras es la de contador, la pérdida del valor contable es la cosa. ¿Tá? Por ejemplo, yo compro un auto, no lo uso, lo guardo en un garage durante 20 años, está impecable, ¿tá? Pero igual perdió su valor contable. ¿Tá? ¿Tá? Si yo quiero computarlo como si tuviera exacto el valor que pierden las cosas en el transcurso del tiempo. ¿Tá? Entonces, ¿hay reglas establecidas en las ciencias contables a ese valor? Sí, ¿tá? 5 años para, creo que son 50 años para los edificios, 5 años para los bienes muebles, ya fíjense un poquitito, ¿tá? Bienes muebles registrables para los automotores son 5 o 10 años, no recuerdo bien. ¿Tá? Entonces, ustedes como profesionales contables, cuando van haciendo los balances, van depreciando en el tiempo ese valor contable, lo van reflejando. ¿Tá? Bueno, ¿por qué es importante eso? Porque este contrato está pensado, son contratos generados en economía estable, está pensado pensando en la amortización del bien. Entonces, ¿cuál es el tema? Yo pago una cifra en cuota, una cuota, perdón, en el tiempo, y cuando se amortizó el bien pagando un precio residual, lo termino de adquirir. Eso acá es imposible en nuestra sociedad por los valores inflacionarios, por el deterioro de nuestra economía, lo cual no significa que este contrato no tenga vida, en el sentido de que podemos convenir igual un plazo dentro del cual aplicamos ese, ese pacto, ese contrato. Veamos ahora cómo lo trata el Código Civil y Comercial a este contrato en leasing. Como es un contrato, a pesar de que para mi juicio financiero lo deja dentro amarrado al contrato de locación, está cuando terminamos de ver locación, aparece el leasing. Vamos acá, suministro, después viene locación, después estamos tiempo en locación. Ay, cómo está esta voz. Extinción efecto de la extinción de leasing. Concepto. En el contrato de leasing
el dador conviene transferir al tomador la tenencia a un bien cierto y determinado para su uso y goce contra el pago de un canon y le confiere una opción de compra por un precio. O sea, acá hay dos tiempos en el contrato de locación. Primero, hay dos partes. ¿Cómo se denominan en los contratos de leasing? Dador y tomador. Dador es el que transfiere la tenencia a un bien y luego la propiedad del mismo. En la primera secuencia del contrato, el dador, ¿qué es lo que le transfiere al tomador? La tenencia, ¿tá? Para su uso y goce de un bien cierto y determinado. ¿Y qué se compromete? Contra el pago de un canon, lógicamente, de una suma que tiene el nombre de canon. Después pueden mirar diccionario económico qué significa canon. ¿Ah? Bueno, contra el pago de un canon. Y le confiere, ahí viene la segunda opción, una opción de compra por un precio, ¿tá? Que puede o no darse esa segunda opción, porque vemos que puede, como vamos a ver después, yo agoto el tiempo de uso ese y no lo compro porque la necesidad del mercado me están señalando que ya se ha vuelto obsoleto y vuelvo a celebrar un nuevo leasing para sumarlo. ¿Está? Claro, en los contratos deportivos, exactamente, exactamente. Pero ¿para qué? En los contratos deportivos, ¿para qué se utiliza el leasing? A ver si me decís. ¿No? Vos me decís en los contratos deportivos y yo te puedo decir a qué hace referencia para la compra de botines, lo va a hacer. Compra de camiseta, lo usamos un tiempo y después la compramos. ¿Ah? Bueno, por eso, fíjate un poquitito. Dice, ¿qué pueden ser el objeto del contrato? Miren la amplitud. Pueden ser cosas muebles e inmuebles, marcas, patentes o modelos industriales y software de propiedad del dador. ¿Tá? Inclusive, ¿tá? O sobre lo que el dador tenga la facultad de dar en leasing. O sea, hay una amplitud en cuanto al objeto del contrato que atiende a las necesidades modernas. No solamente se refiere a cosas, sino también a derechos. Y en este caso, derechos intelectuales, marca, patente o modelo industrial y software, ¿tá? Que son derechos intelectuales. Ahí aparecen los derechos intelectuales como objeto de un contrato. ¿Tá? Entonces, no solamente puede recaer sobre cosas, sino sobre bienes, porque los derechos intelectuales no dejan de ser bienes. El canon dice, el monto y la periodicidad de cada canon, ¿tá? Se determina convencionalmente. Y el precio del ejercicio de la opción de compra debe estar fijado en el contrato o ser determinable según procedimiento o pauta pactada. Y después están las distintas modalidades para la elección del bien, ¿tá? Que puede ser el comprarse por el dador a persona indicada por el tomador. Por ejemplo, voy al Banco Nación, digo que quiero adquirir una máquina que se vende en el Brasil, el Banco Nación se encarga de todo, la tramitación de la compra internacional de ese producto, ¿tá? Y bueno, y el Banco Nación me financia a través de un leasing la compra. Entonces, lo compra el Banco Nación y después me lo entrega a la persona indicada por el tomador y me lo da. A veces el propio dador, ¿tá? Está a la disposición jurídica del dador por título que le permite constituir leasing sobre él, y así las distintas alternativas. Fui de la primera a la última. ¿Eh? O comprarse por el dador según especificaciones del tomador o según catálogo, folleto, descripciones, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente que las responsabilidades y garantías recaen sobre el tomador mientras está haciendo uso del bien. ¿Tá? Le voy a dar un ejemplo. ¿Por qué es importante esto de la responsabilidad? Cuando dice, en la adquisición del bien, en los casos del inciso, el deudor completa, el tomador puede reclamar al vendedor sin todos los derechos que emergen, etcétera, etcétera. No, vamos más adelante, lo que le quiero señalar. Traslado de los bienes, oponibilidad, subrogación, que las partes pueden estar uso y goce de bien. Artículo 1238, nos vamos todos, tienen a mano, cuando dice, uso y goce del bien. El tomador puede usar y gozar del bien objeto del leasing conforme a su destino, pero no puede venderlo, lógicamente, grabarlo, constituir, por ejemplo, hipoteca o prenda, ni disponer de él.
no puede enajenarlo, no puede. Disponer significa una palabra más amplia que venderlo. Por ejemplo, regalarlo, donarlo, permutarlo. Por eso no puede venderlo, grabarlo ni disponer de él. Los gastos ordinarios y extraordinarios de conservación y de uso, incluyendo seguros y impuestos y tasas que recaigan sobre los bienes y las sanciones ocasionadas por su uso, son a cargo del tomador, excepto en convenciones contrarias. A ver, ¿saben qué hacían los vivos? Miren, el famoso curro argentino. ¿No? ¿Cuál es el rodado más vendido, ustedes creen, en la República Argentina? Yo le voy a señalar que uno de los, ya me anticipo, las camionetas. ¿No? Dentro de la camioneta todo el mundo quiere tener una Toyota. Tiene un poco de plata, producto de su trabajo. No, Lamborghini reventó, no, ese hay uno solo, hay media docena en el país, no hay, no. Pero la camioneta, todo el mundo quiere tener su camioneta, su Hilux, su Amarok o lo que fuera. Perfecto. ¿Cómo la compraban? A través del sistema de leasing del Banco Nación, tenía un sistema de venta de perfecto. ¿Cuál era el problema? Que ustedes cuando dan el leasing, ustedes están pagando, vuelvo a insistir, un canon, pero la propiedad está a nombre de quién? De la empresa que les vende, claro. Vamos a suponer Toyota, le dan leasing. Ustedes pasaban a toda velocidad ahí por Garupá. ¿Qué hacía el municipio de Garupá? Registraba la multa, ¿tá? ¡Pic! ¿Y a quién se la mandaba a la multa? A Toyota. ¿Qué hacía Toyota? Como el contrato firmaba con leasing de ustedes, decía que tenían a cargo de las sanciones, le descontaba de la cuenta corriente que ustedes tenían habilitada para el pago. Entonces ustedes, vamos a suponer que hace 5 años atrás pagaban, en aquel momento que era mucha plata, 3.000 o 5.000 pesos por la camioneta, de golpe le aparecía 7.000 y decían, hijo de sí, iban a armar un escándalo en el banco, buscar documentos. Señor, usted tiene multa por esto, por esto, por esto, y se le aplican. Entonces, estos guachitos de los municipios se hacían de guita fácil. ¿Por qué? Porque las grandes empresas les cuentan directamente de sus cuentas a los tomadores del leasing, ¿tá? Y recuerden que no solamente todos los camiones se compraban con leasing, todos los colectivos. Así que imagínense la fortuna que se hicieron esto. Por eso es que cuando pasaba un pelagato como yo con mi auto por Garupá, a mí no me llegaba nunca. Y cuando me llegaba, ¿por qué? Porque yo no te la había comprado por leasing. La había comprado con una prenda, pero estaba a mi nombre, no por leasing. ¿Tá? Que en realidad no lo compro, sino que los tomo, me transfieren el uso y goce. Pues yo lo compré con una prenda. Entonces me venía a mi casa y yo le rechazaba, le decía, váyanse al carancho, ustedes no tienen jurisdicción en ruta. Acá a mí no me jorobaban. ¿Ah? En cambio, a los tomadores de leasing, camionetas, camiones o colectivos, venga para acá, recaudar. Ahora entienden por qué estaba ese radar que se acaba de sacar en Yalupá, porque era un negocio. ¿Ah? Bueno, no era para controlar la velocidad, ni para la seguridad del tránsito, etcétera, etcétera. Que estoy totalmente de acuerdo con los radares, le aclaro, pero no así. No respetan, Fernando, no se respeta lo que dice la Ley Nacional de Tránsito, que es a los Sí, fines sí, sí, preventivos, sí. no recaudatorios, Sí. ¿no? Y otra cosa, díganle si alguien está ligado al gobierno, que lo que están haciendo es una estafa con esa agencia de recaudación que está por calle San Luis, porque rompen, le explico chicos, el principio constitucional muy simple, el Poder Ejecutivo gobierna, el Poder Legislativo emite leyes y el Poder Judicial que hace juzga. Cuando ustedes tienen una infracción de tránsito, tienen que sí o sí pasar por un tribunal, no ir a una oficina administrativa donde un tipo le escucha y le dice, no sé, flaco, tenés que pagar igual todas esas multas que están apareciendo. ¿Y cuál es el problema de esas multas? No las pago, pero cuando tengo que transferir mi dominio del inmueble, me salta. ¿Ustedes creen que alguien escribió, tenemos cualquier cantidad de constitucionalistas en nuestra provincia? ¿Alguien Sí. escribió sobre la inconstitucionalidad de eso? Pero No. salieron Porque, fallos, Fernando, salieron fallos ¿a, con a respecto a eso. dónde? ¿A dónde? ¿Fallo acá en la provincia? No Salieron hay.
No, acá en la provincia no. Y por eso te estoy No, hablando de la provincia. Acá hay, ¿sabe qué? Una sumisión a un modelo político-económico que se sí, traslada a los tribunales. Y sigamos, porque tal si no cual. me hace mal a la salud y Sí. ya estoy afónico. Porque estos son los nervios lo que me desconocí con esta voz de Basile. ¿Ah? Bueno, sigamos. Lo que me interesa, ¿comprendieron el mecanismo del leasing? Después vamos, yo lo que quiero es que comprendan el mecanismo. ¿Ah? Después pueden leer. Vamos directamente, ahora quiero ir al fideicomiso. ¿Ah? Y después a la franquicia. Vamos a pasar a transporte. En transporte lo único que me interesa, cuando hablamos de transporte de pasajeros, ¿ah? Esto ya me interesa como persona. ¿Ah? La prohibición, acá también tenemos transporte de personas para que estaba pasando por acá. Maldito sol, ¿se acuerdan cuando Lelutier decía, maldito sol asesino, maldita sea la playa, maldito sol asesino? El artículo 1292, cláusula limitativa de responsabilidad. La cláusula que limita la responsabilidad del transportista de personas por muerte o daños corporales se tienen por no escrita. Ahí se ve la aplicación de las cláusulas abusivas que decíamos, 1292. Pero aparte otra cuestión, otra vez vamos a una categoría de ineficacia no prevista. Cláusula no escrita. Hoy hablábamos de cláusulas no convenidas. ¿Ah? Se utilizan cláusulas no escritas no convenidas en vez de decir son cláusulas nulas. Perfecto, para una próxima reforma del código la ponemos bien. ¿Está? Bueno, pero lo bueno es que saber que si hay una cláusula que limita la responsabilidad por muerte o daño corporal, que antes era muy común encontrarlas, hoy se tienen por no escritas. Vamos a dejar transporte, vamos a dejar mandato, vamos todo, porque eso se puede estudiar, el corretaje, los contratos de colaboración que son agencia, concesión, distribución, dejamos, y vamos a los contratos bancarios. Mira esto, una anonimidad con todo esto. Dios me libre y me guarde. Fideicomiso, fideicomiso, anda. Esto pasa por no anotar los contratos, famosos contratos asociativos que experta la doctora Torre. Es una realidad, los consorcios de cooperación y todo lo demás, es una realidad negocial, agencia, concesión. Tantas peleas tuvimos los abogados contra la agencia y la concesionaria, queriéndola hacer responsable. Tiene la franquicia, que ya la vamos a ver rápidamente, pero vamos como dato mutuo, son préstamos gratuitos, donación, están agrupados eh, por su versión, su finalidad socioeconómica. Dale la fianza, dale contrato oneroso de renta vitalicia y después, por último, ya después la cesión de derecho. Está cesión de deuda, cesión de posesión contractual, transacción como modelo de contrato de arbitraje, que nadie lo estudia el contrato de arbitraje, bien gracias, ni los abogados. Vamos al contrato de fideicomiso. 1666. La palabra misma fide significa fe, confianza. Este es un contrato, igual que el mandato, igual que la donación, donde la confianza es factor fundamental. ¿Ah? De allí que se posibilite, en el caso de los que mencioné por último, como el contrato de donación y el contrato de mandato, ¿tá? La revocación como instrumento para poner fin al contrato. Acá no es tan simple en estos contratos. ¿Por qué digo que es de confianza? Fíjense la definición. Hay contrato de fideicomiso cuando una parte, acá hay cuatro partes: fiduciante, fiduciario, beneficiario y fideicomisario. Vuelvo a repetir, cuatro partes: fiduciante, fiduciario, beneficiario y fideicomisario. ¿Tá? Si bien son cuatro partes, dos son las que constituyen el contrato o convienen su constitución. Uno es el fiduciante y el otro es el fiduciario. Hay contrato de fideicomiso cuando una parte llamada fiduciante transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra persona denominada fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de otra llamada beneficiario que se designa en el contrato y a transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición
a fideicomisario. ¿Tá? Entonces, acá también hay una secuencia, así como en el otro contrato que le señalé, hay secuencias temporales. Acá también, así como en el leasing, hay una primera secuencia temporal, que es la transmisión del uso y goce de la cosa, y después otra secuencia temporal, que es la opción de uso para la compra. ¿Tá? Acá hay una triple secuencia temporal. Primero, la constitución del contrato, ¿tá? Que es entre fiduciante y fiduciario, que se comprometen a transmitir la propiedad de bienes al fiduciario. ¿Tá? Y ahí viene la segunda secuencia, que es ¿para qué? Para que éste la administre y ejercer en un periodo determinado esa administración en beneficio de otra denominada beneficiaria. Y luego, la tercera secuencia temporal es el cumplimiento de un plazo o de una condición para que el cumplido ese plazo, esa condición, se le transmita al fideicomisario. ¿Tá? Vamos a dar un ejemplo. Yo tengo una hija estudiando en Buenos Aires. ¿Tá? Entonces, yo tengo un amigo en Buenos Aires, un tipazo, que es cierto que lo tengo, Rubén Apsi. Digo, mirá Rubén, vamos a hacer lo siguiente, te voy a hacer un fideicomiso, te voy a transferir el departamento que está allá en Buenos Aires, que es de mi propiedad, en la calle Junín entre Santa Fe y tal cosa, para que vos me lo administres, está, y para que pueda vivir ahí la enana hasta que se reciba, o sea, el cumplimiento de la condición, y ahí le transmití el dominio, o pasado esta vaga, si en 8 años no se recibe, le transmitimos a un tercero, ¿tá? El inmueble. A Ramiro le transmitimos, ¿tá? Porque está tomando mate, está de buen humor y liga un departamento. Ustedes ven cómo es el tema. Primero está el hecho del momento de la constitución, entre Rubén Apsi, que es el fiduciario, y el fiduciante, que entre los dos hay una confianza absoluta. Y yo le digo, Rubén, administrámese bien. Después, ¿quién es el beneficiario? Mi hija. ¿Tá? Claro, claro, confianza sobre todo. Bueno, vos sabés si ese termo que tiene, eso es confianza. ¿Eh? Bueno, ¿y qué pasa? Acá viene la segunda secuencia. Rubén me administra hasta que se cumpla la condición, que es la de que se gradúe, ¿tá? De mi hija, de abogada, ¿tá? O que se cumpla el plazo establecido, que es 10 años. Si en 10 años no se recibe, le transmitimos, puede ser a la hermana Constanza, o a otra persona, o a una institución de bien público, ¿tá? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿se va entendiendo cómo es? Bueno, los fideicomisos pueden ser de administración, como les señalé, pueden ser también de inversión, donde lo que se entregan son valores para sus inversiones en fondos. ¿Tá? Yo le entrego a una casa, por ejemplo, a una casa, a una empresa financiera para que administre mi fondo, ¿tá? Le entrego dinero y para que lo invierta en bonos, etcétera, etcétera, me los administre y le vaya dando ese dinero a un beneficiario, que puedo ser yo, y al final, o después de un determinado tiempo, le transfiera a una tercera persona o a mí mismo esos bonos o tenencias o valores. ¿Tá? Ese es el segundo. Después hay una tercera categoría, que es los fideicomisos en garantía. Cuando se constituyen, cuando veamos derechos reales, que vamos a ver la semana que viene en la clase de repaso, hay derechos reales de garantía ¿cuál es la función? Tienden a afectar un bien al cumplimiento de una obligación de un préstamo. Entonces se hace un fideicomiso para garantizar a través de ese fideicomiso el cumplimiento de una prestación, de dar, de hacer o de no hacer. Y por último, la última categoría de fideicomiso son los fideicomisos mixtos, que reconocen nota de esas especies que les señalé anteriormente, que conjugan caracteres de uno y otro. Bueno, el contrato de fideicomiso es muy complejo, por eso es que, inclusive, si vamos a la formalidad, vamos a ver que, un segundito, vamos a buscar el artículo, pues mi memoria a mí no me ayuda. Extinción no, está antes. Depende
Pero, a ver, cuando se trata obviamente, administrar bienes registrables, siempre es instrumento público. Inclusive está el fideicomiso testamentario. En ese caso, con mayor razón, escritura pública, instrumento público. Si no, el contrato no prospera. ¿Quiénes son los sujetos? Vamos a ver, por ejemplo, que los sujetos en el artículo 1075 es beneficiario, ¿tá? Que puede ser una persona humana o jurídica, que pueda o no existir al tiempo de otorgamiento del contrato. Pueden designarse varios beneficiarios. El 1072 fideicomisario es la persona a quien se transmite la propiedad de concluir fideicomiso. Puede ser el fiduciante, el beneficiario o una persona distinta de ella. No puede ser nunca fideicomisario el fiduciario, es decir, la persona que tuvo la confianza de vos, vos, Leandro, ¿quería decir algo? No, yo vi la mano nomás. Perdón. Y el fiduciario. Estaba firmando el. Ah, perfecto. Y después está el fiduciario, que puede ser cualquier persona humana o jurídica. Bueno, esas, como pueden ver, son los sujetos. Habla de sujetos, no de parte, porque lógicamente las partes, bueno, sí, son parte también, pero no para su constitución. ¿Qué está pasando? Que hay algún retorno ahí que se nota, pues yo siento. Alguien tiene abierto el micrófono, ahí cerró. Vamos a ver, bueno. Bueno, vemos inclusive que las categorías están escritas en cada una de las secciones. Cuando dicen acá el fideicomisario, perdón. Vamos, después de los efectos vemos el fideicomiso financiero, después dice el fideicomiso testamentario. Bueno, a mí qué me interesa de todo esto, primero, que como consecuencia uno de los efectos de la adquisición del dominio fiduciario, en el 1701 podemos ir, es el que se adquiere con razón de un fideicomiso constituido por contrato por testamento y está sometido a durar solamente hasta la extinción del fideicomiso para el efecto de entregar la cosa a quien corresponda según el contrato, el testamento o la ley. Esto viene vinculado con los efectos del contrato. ¿Por qué? Porque nosotros cuando le hablamos a ustedes de los atributos de la persona, recuerden que decimos nombre, domicilio, estado y patrimonio. Y cuando hablamos de las cualidades, los caracteres de esos atributos, decimos unidad. Uno no puede tener más de 2 nombres y apellidos, no puede andar usando nombre y apellido por ahí anárquicamente, no puede tener varios domicilios reales, no puede tener varios estatus. Y patrimonio tampoco, para la doctrina era sagrada que solo se podía tener un solo patrimonio. Con la aparición del fideicomiso se rompen las reglas de la unidad, porque a partir de ahora tenemos 2 patrimonios. Uno, el patrimonio a secas común, por decirlo así, compuesto por todos los bienes y cosas a los cuales somos titulares, y otra, el patrimonio fiduciario, que está reflejado en ese dominio fiduciario. ¿Qué es lo importante de ese patrimonio fiduciario? Que se constituye sobre los bienes fideicometidos, como se dice en 1682, una propiedad o un dominio fiduciario regida por las disposiciones de este título en la que corresponde a la naturaleza de los bienes. ¿Y cuál es el efecto de tercero? Bueno, el carácter fiduciario de la propiedad tiene frente a tercero en el momento en que se cumplen los requisitos exigidos de acuerdo con la naturaleza de los bienes repetidos. Pero, profe, ¿qué es lo que me quiere decir? Bueno, que los bienes fideicometidos, como dice en 1681, constituyen un patrimonio separado del patrimonio del fiduciario, del fiduciante, del beneficiario y del fideicomiso. ¿Y qué ocurre con eso? Que entonces son los bienes fideicometidos quedan exentos de la acción singular o colectiva de los acreedores del fiduciario. ¿Está? Perfecto. O sea que Rubén Apsi, que tiene ese departamento y que explota, si llega a tener deuda, contraer deuda, los acreedores de Rubén Apsi no pueden atacar ese bien que está sujeto a la propiedad fiduciaria. Tampoco pueden agredir los acreedores del fiduciante, que acá viene lo singular. ¿Esto qué me permite a mí, en los tiempos modernos? Garantizar que el fruto de mi esfuerzo de toda una vida no quede en la nada como consecuencia de un mal traspié económico que en nuestro país siempre sucede. Entonces, pongo los bienes en fideicomiso
de tal manera que quedan exentas de la acción de los acreedores, ¿tá? Tanto el fiduciario, como obviamente el fideicomisario, ¿tá? Eso es lo importante, ¿tá? Bueno. Está aplicado el contrato de fideicomiso. Vamos rápidamente a grandes rasgos, vamos al de franquicia. Me faltan 14 minutos para terminar. En la franquicia hay un tema que no es menor. ¿Cuál es? Otra vez el tema de la tecnología, que en este caso se refleja en una palabra know-how. ¿Alguien sabe qué quiere decir know-how? ¿A qué se alude con eso? Antes de irnos, vamos a parar acá, y porque después si no es la apurada. Están contestadas las preguntas de hasta dónde entran y hasta dónde entra el parcial. ¿Ya le contestaste, Paula? Sí, le contesté. El parcial es misma modalidad que el primero, 20 preguntas, 30 minutos para responder y entra desde la unidad número 7 a la unidad número 11. La 12 no ingresa al examen. Bueno, Ramiro, vos ahora vamos. levantaste la mano. Profe, yo tengo una consulta acá, mis compañeros en el grupo de WhatsApp querían saber, algunos rinden álgebra exactamente el mismo día y a la misma hora. Querían saber si se iba a tener alguna consideración, si podían ir antes, después. No, porque yo hablé con la doctora Clos, ella misma me transmitió ese tema y me dijo que no. Que vos estás hablando del día 22, que no es lo mismo a nuestro examen. El día 22 se había ya puesto un problema porque se había previsto para el día 21, pero tecnológicamente no se podía, entonces se puso el 22. ¿tá? Lamentablemente ya me anticipó la profesora que el 22 se toma sí o sí el examen. Lo siento por los chicos que tienen que rendir álgebra, pero esa decisión está tomada ya, inclusive no me voy a lavar las manos, no es que voy a tirarle el fardo a la titular, esto es una decisión en conjunto de la titular y los profesores adjuntos, no así la doctora Leiva y el doctor Leandro Rodríguez nada tienen que ver con esa decisión. Así que si se tienen que enojar, ya saben, enójense conmigo. Ah, bueno, Profe, eh, una pregunta. sí, Sobre el examen de la mesa regular de sí, diciembre, el ¿cómo sería la 17, metodología? Sí, el es el 17, 17, sí, a las 4 de la ¿qué tarde. pasa? Sí, ¿Cómo sería la ¿qué pasa con metodología? eso? Como siempre, se hace primero, los libres rinden un examen escrito y después van al oral. En cambio, los regulares van directamente al examen oral. Creo que era así, ¿no? Ya me perdí un poco. Va a ser la misma modalidad. ¿tá? Sí, No, la el misma día, modalidad, Fernando. sí. O sea, y la otra vez, ¿cómo tomamos, Paula? Que ya 1000 años tomé. Se toman Y primero, por escrito a todos. Se toman por escrito a sí. todos, Y tanto libres después los como que regulares. pasan, sí, De los libres rinden oral. Los oral, regulares oral. directamente, solamente aprobando la instancia escrita, ya quedan libres, no tienen que rendir ningún oral. Y sí, Camilo, me pregunta si va a haber muchos alumnos. Yo no sé si te referí al examen del día 17 o el día 22. Por eso no sé si está hablando, porque para los regulares no hay muchos alumnos inscritos. Para el examen final. No, para. Cristian, te está adelantando. Si vos rendís los dos exámenes, vos sos regular y rendiste ahora como regular, vas a rendir el segundo parcial. Vos rendí el escrito y chao. Chao, es decir, no rendí el oral inmediatamente, es decir, como los libres. Y después tenés otro examen integrador que ese se rinde en febrero, si mal no recuerdo, que ya tiene que haber, lean lo que puso la doctora Cross, que envió
subió al aula. ¿Puede ser? ¿Tá? Bueno, sí. Ese examen, si vos te referís, sí. Ya. En definitiva, los regulares tienen 3 exámenes escritos y punto. Los libres tienen un examen regular, cada uno de los libres tiene que rendir examen escrito y luego el libre. Y después también el examen final integrador. ¿Está? Bueno, Profe, vamos ahora. Sí, yo quería consultarle si en el parcial que se va a tomar el 22 también va a haber para completar como en el primer parcial, porque en el primer parcial a mí me tuve el inconveniente de que no me tomó las respuestas al completar con minúsculas y bueno, sin espacios, y yo le hice captura de pantalla a la pregunta y después me fijé y en el código estaba igual como yo había escrito. sí, pero hay un error, yo estuve mirando, usted no hizo como dice usted, ¿está? Por eso se le tomó mal, ¿tá? Pero el problema es que vamos a tratar de eliminar, el problema, a ver, tenemos un banco de datos como con casi 300 preguntas. Lo que vamos a tratar de eliminar son esos exámenes para completar porque trae problemas, ¿tá? Cierto es que trae problemas, porque hay que contestar en minúscula, sin espacio, es todo un problema. Así que vamos a tratar de eliminar esas preguntas para este examen. Voy a tratar de ver tecnológicamente, porque nosotros hacemos un sistema esto lo maneja la computadora, es decir, a completo arbitrio la computadora. Ninguno de ustedes rinde el mismo examen prácticamente, matemáticamente. Todos rinden de manera casi distinta, por decirlo así. Si no es en cuanto a la misma pregunta, en cuanto al orden. Pero vamos a tratar de eliminar esas preguntas, ¿está? Bueno, ahí Ya, profe, muchas tecnológicamente gracias. vamos, no hay nada. Eh, bueno, vamos a ver rápidamente, tenemos 5 minutos, 7 minutos para el de la franquicia. Acá es importante el know-how, que es una elipsis y una síntesis de otra expresión en inglés, la traducción de una oración más amplia, que significa cómo se hace. ¿Tá? En estos contratos es esencial el secreto industrial. ¿Tá? En una palabra, el proceso de creación intelectual que se refleja ya sea en la producción de un bien y un servicio que constituye, por decirlo así, un secreto, sí, un secreto industrial, que en inglés es know-how, pero si tenemos que traducirlo en nuestro lenguaje, que es tan rico, pero en este caso yo soy el bruto que no sé hacer uso de las opciones del vocabulario, es el secreto industrial, por decirlo así. ¿Tá? Bueno, ¿por qué me refiero a esto? La franquicia, vamos a buscar primero acá en el código rapidísimo, franquicia, por favor. Ay, esto me pasa por jugar a la tecnología y no saber. La franquicia, el meollo de la franquicia es la transferencia de una licencia para poder producir, de un derecho a producir un bien o un servicio bajo determinadas pautas que rige el franquiciante que le establece al franquiciado. Un ejemplo muy común, el Café Martínez, ¿tá? Es una franquicia. Fíjense cómo el Café Martínez le impone al franquiciado, primero, el tipo de local en donde deben instalar el café, las dimensiones del local, la estructura, los muebles a utilizar, la vestimenta de los mozos, los insumos a utilizar, el método de comercialización, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tá? Es decir, todo queda librado a un contrato en donde se atienden a los más mínimos detalles. ¿Cuáles son las ventajas que les reporta? Ustedes me van a decir, bueno, pero a la pucha son todas obligaciones y ninguna ventaja para el franquiciado. Sí, hay ventaja. ¿Por qué? Porque lógicamente yo estoy tomando una marca conocida que me permite a mí, ¿tá? Artículo 1512. Hay franquicia comercial
cuando una parte denominada franquiciante otorga a otra llamada franquiciado el derecho a utilizar un sistema aprobado destinado a comercializar determinados bienes o servicios bajo el nombre comercial, emblema o la marca del franquiciante, quien provee un conjunto de conocimientos técnicos y la prestación continua de asistencia técnica o comercial contra una prestación directa o indirecta del franquiciado. Acá viene en esa segunda parte las ventajas. ¿Qué pasa? Yo primero me da una marca conocida, ya entro ganando, no tengo que instalar la marca. Segundo, me provee continuamente un conjunto de conocimientos técnicos, ¿tá? Y la prestación, además, siempre permanente de asistencia técnica o comercial. ¿Qué quiere decir eso? Tengo un problema, como fue en este caso, porque ellos abrieron el café y se les prendió fuego. Inmediatamente tuvieron una línea de crédito por la misma empresa. Fíjense cómo se comportó Café Martínez. Te esperamos, le dijeron no hay problema, ¿tá? Le dieron otra línea nueva de producto y le permitieron pagar. Olvídate, le dijeron inclusive, le permitieron pagar a su antojo y como pudiera. ¿Está? Es decir, sin conocerlo del minuto inicial, la verdad se portaron, y por eso hago propaganda inclusive de Café Martínez. La verdad que la casa central, el franquiciante se portó 10 puntos, porque esta gente quedó desesperada. De un día para otro se le incendió todo. ¿Y de dónde sacás el dinero para de golpe afrontar los insumos y todo lo que significa eso? Las reparaciones a realizar y no eran menores. Hubo un crédito inmediato en dinero para tener la reparación impuesta en marcha. Por eso digo, el conocimiento técnico, asistencia técnica o comercial, etcétera, etcétera. Bueno, ahora bien, ¿qué es lo singular de acá? A los fines de la interpretación, después dice franquicia, de mayorista, franquicia, desarrollo, sistema de negocio. Esto me interesa. Es el conjunto de conocimientos prácticos, la experiencia acumulada por el franquiciante no patentado, que ha sido debidamente probado, y acá viene el secreto, sustancial y transmitible. Es secreto cuando en su conjunto o la configuración de su componente no es generalmente conocida o fácilmente accesible. Es sustancial cuando la información que contiene es relevante para la venta o prestación de servicio y permite al franquiciado prestar su servicio o vender su producto conforme al sistema de negocio. Y es transmisible cuando su descripción es suficiente para permitir al franquiciado desarrollar su negocio de conformidad a las pautas creadas o desarrolladas por el franquiciante. Las franquicias se utilizan, por ejemplo, en el plano farmacológico. Yo le doy franquicia para la elaboración de una vacuna. Entonces, lógicamente, que le tengo que dar el know-how de cómo elaborar esa vacuna a ser inoculada a la población. Imagínense todo lo que hay, el estudio, el costo de eso, para llegar a esa vacuna. Ustedes saben ahora con el tema de la pandemia, el costo que significó arribar a ese producto. O sea que imagínense que las franquicias no son baratas, ¿tá? Ustedes conocen quién fue a un McDonald's acá en Posada. ¿Quién se fue? Vos te fuiste, Ramiro. Bueno, yo te voy a decir algo. A mí me cupo en suerte ir a en cuatro países diferentes. Acá en Sudamérica me fui a un McDonald's en Asunción. Me fui a un McDonald's en Punta del Este. ¡Wow! Cuando yo era rico. Y me fui a un McDonald's en Europa. Ahí que fui el Polizón. ¿Tá? También. ¿Qué pasa? ¿Qué advertí en McDonald's? El mismo color, los locales, la misma moto de comercialización, haces cola, te cobran, ¿tá? Los mismos productos, la foto del empleado del mes, todo igual. Eso es una franquicia, ¿tá? Para ingresar a la franquicia, vos tenés que pagar un canon inicial y después pagar una suma mensual. ¿Está? Sí, la gaseosa es diferente por el gusto, que digo que yo te iba a dar ese que te hace pi en el oído, ¿está? Violencia en la universidad. ¿Tá? Bueno, ustedes pueden ver, a mí me ha pasado de que me entré por curiosidad como profesor, inclusive pedí folleto, todo. Bueno, fíjense, los contratos de franquicia una vez les solicité, me los facilitó una empresa. ¿Viste cuando decimos los misioneros, es un toco así, y hacemos con los dedos así? Bueno, es un toco así. Es impresionante la cantidad de cláusulas que tienen. Son contratos donde se prevén todo, hasta los
inclusive lo relativo a la contabilidad, señores contadores. Ustedes, si van a asesorar a una empresa que es franquiciada, van a tener que unirse, empaparse de este contrato para ver cómo se lleva la contabilidad y rendir cuentas como le exige el franquiciante. Bueno, está. Hasta acá llegamos porque son 9:31 y podemos seguir hablando mucho. ¿Está? Chicos, nos vemos. Otra cosa, vamos a subir al aula virtual la fecha, Paula, que podamos conseguir para dar clase de apoyo, para desplegar Sí. derechos reales y Ahí familia. me permito, Fernando, chicos, por favor, va a ser clase de apoyo. ¿Qué significa esto? El doctor Cantelli va a hablar de derechos reales, familia y sucesiones. Lean antes de la clase para sacarse las dudas. Así aprovechan la clase de apoyo, para que todas las dudas que tengan aprovechen en ese momento, pero estudien. Gracias, Paula. Bueno, nos vemos. Disculpen la Nos garganta. vemos.